Biblia allá al libro de Proverbios, capítulo 3. Gloria a su nombre. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Gracias, Dios. Y la recomendación de siempre, hermanos, continúa siendo la misma y seguirá anunciándose, diciéndose: no deje de adorar y glorificar a Dios. Por esto dice la Escritura, y todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Hermano, gócese porque la palabra que usted escucha viene de Dios. Y esta palabra es buena, gloria a su nombre. Y aún más es sobrenatural. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Ya estamos ahí? Gloria a su nombre. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hasta ahí. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. Acompáñenme a hacer una pequeña oración. Cierre sus ojos así como usted incline su rostro. Bendito Señor, permite, Señor, que tu palabra desborde, Señor, en nuestros corazones, Señor, y que tu presencia, Señor, que tu Santo Espíritu hermoso nos lleve, Señor, a comprender, Señor, a discernir lo que hoy tú nos vas a hablar, que nos alimente, Señor, que venga a ser ese alimento nutritivo, espiritual, que nos hace falta para nuestro diario vivir, pero más aún para nuestra eternidad. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que así sea, Padre. No a nosotros, Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. El tema que yo voy a hablar esta noche es el tema de primicias, la fidelidad de Dios. Ahora le explico por qué le puse este título. Primicias, la fidelidad de Dios. Y como introducción, le digo, los diezmos, a través de los diezmos, nosotros demostramos fidelidad a Dios. Nosotros demostramos a Dios que somos fieles. Cada vez que cosechamos, apartamos de lo que cosechamos el 10% para decirle al Señor gracias por permitirme estar cosechando a través del trabajo, a través de una beca, a través de una pensión. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Y a través de esto le mostramos fidelidad, confianza. Es como decirle al Señor: mira, Señor, yo estoy confiando en ti. Amén. Las primicias nos permiten notar y reconocer la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Hablar de primicias es hablar de lo primero. Esto tiene que ver con un principio, escucha bien, esto tiene que ver con un principio divino establecido por Dios para el hombre desde el principio, desde que el Señor llevó a cabo la creación. Y esto es para dar reconocimiento a su fidelidad para con el hombre. Gloria a su nombre. Aquí, con esto, o con este principio divino, el hombre tiene o ha tenido la forma de constatar hacia Dios, que estamos viendo su fidelidad. Es algo de ida y vuelta, ¿sí me explico? Dios nos muestra su fidelidad y al entregarle una primicia,
Le muestro al Señor que estoy volteando a ver y reconociendo su fidelidad. Y para entender mejor esto, vamos a ver dos aspectos. El primero, que es establecido por Dios. Esto no tiene que ver con algo que el hombre hizo y que le agradó a Dios. No tiene que ver con algo que Dios hizo para hacer misericordia sobre el hombre. ¿Cuántas veces hemos citado la palabra de Dios que dice, la paga del pecado es muerte, Romanos? La paga del pecado es muerte. Satanás sabía, desde el principio Satanás sabía, hermanos, pon atención, que el pecado nos separa de Dios. Eso significa muerte, separación. Satanás sabía que el hombre al pecar tenía que ser eliminado, iba a quedar separado de Dios. La intención del hombre desde el principio es la muerte del ser humano. A Satanás no le interesa que seas borracho, a Satanás le interesa que te mueras. Por eso se me fue la palabra, te induce, gracias. Por eso Satanás te induce a la embriaguez, que dice la Escritura que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y ahí va implícito el drogadicto y todo aquel que practica toda esa serie de contaminaciones y vicios o que alimenta o que mete a su cuerpo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, no heredarán el reino de los cielos. Gloria a su nombre. Pero Dios, el cual es omnisciente, o sea que todo lo sabe, ya tenía un plan provisto o previsto para redimir a su creación. Cuando leemos allí en Génesis, dice la Escritura, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Hermanos, usted y yo fuimos creados bajo una perfección divina. ¿Cómo aplica entonces el asunto de las primicias, la fidelidad de Dios? Precisamente ahí, porque antes de que el hombre pecara, Dios ya tenía una primicia. Dios ya tenía preparado un sacrificio para traer al hombre a una reconciliación, para llevar al hombre a continuar, para permitirle al hombre continuar su relación con Dios. Y ahorita lo vamos a volver a mencionar, lo de nuestra relación con Dios. Establecido por Dios, el primer punto, y de inicio Jehová lo inició. Esto que le acabo de decir es porque Jehová lo inició. Génesis capítulo 3, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El primero en entregar una primicia por su fidelidad es Dios mismo. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado bajo la base de amor. Dice la Escritura que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice la Escritura en otra parte, hablando a través del profeta Jeremías, con amor eterno te he amado. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos amaba. Nos amaba tanto que para redimir, para cubrir la falta del hombre, Él se presenta a sí mismo un sacrificio. El primer sacrificio, la primicia. Hermanos, a veces que cuando escuchamos hablar de dinero en el templo, hay hermanos, en muchos, déjenme exagerar, en todos los templos siempre va a haber alguien que batalle con su bolsillo, a veces que no se ve, pero trae doble zipper. En cuanto se llega el momento de los diezmos y las ofrendas, en automático se suben, se cierran.
Le estás negando, le estás diciendo a Dios que tú no eres fiel. Pero yo me congrego, yo ayudo. Hay que mostrarle a Dios fidelidad a través de nuestra economía. Y hablando de primicias, hay que mostrarle a Dios que estamos reconociendo su fidelidad, la cual tuvo desde el principio, porque Él no se puede negar a sí mismo. Dios es amor. Y por esto el Señor lleva a cabo la primicia, ese primer sacrificio presentado a sí mismo. Porque en ese momento no había sacerdotes. ¿Cuántos estamos aquí? En ese momento no había quien fuera delante de Dios a presentar un sacrificio. No lo había. Quien lo llevó a cabo, Dios mismo. Jehová lo inició. Bendito sea su nombre. Y gracias a esa primicia que Jehová inició, hoy día tú y yo estamos vivos. Hoy día tenemos, ya rebasamos 7,000 millones de gente sobre el planeta. Bendito sea su nombre. Ya vamos o ya estamos cerca de los 8,000 millones. Por ahí va el asunto. Gracias a eso, hoy día estamos aquí. Hablar de primicias no es hablar de mucho, es hablar de todo. El solo hecho de pensar, hermanos, que Jehová Dios vio desde el principio la necesidad de dar lo mejor, escuche bien, de dar lo mejor, no una parte, lo mejor, de darlo todo, para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de reconciliación. Hermanos, nos debería tener administrando de tal manera que no le fallemos a Dios. Por eso les había dicho meses atrás, el año pasado, yo le había dicho, ¿cuántos se están ahorrando? ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos, que la economía del creyente tenga una preparación, un ahorro, para que vaya delante de Dios en su primer cosecha del año a presentarle a Dios primicias. A decirle al Señor, yo estoy viendo lo que tú has hecho por mí, yo estoy viendo tu fidelidad, y sabe que hasta el día de hoy Dios sigue siendo fiel. Amén, amén, aleluya. Por eso no hablamos de una parte, hablamos de todo. Un extra, ayúdame rápidamente, Salmo capítulo 24. Gloria a su nombre. Salmo capítulo 24. Amén. ¿Cómo dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. Gloria a su nombre. Imagínense. Porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Él lo hizo. Él lo hizo. Bendito Señor, aleluya. ¿Quién le dio inicio a todo? Dios. Amén, amén. ¿Qué vamos a hacer este domingo o el que entra? Que se aparte un momento especial para los que vayan a entregar primicias, o para que vengan y para que vengamos y se entreguemos y se entreguen las primicias. Estamos preparados para hacerlo. Bendito Dios, amén. Oh, imagínense el que gana 1,000 pesos, pues yo ahorré y yo me preparé 1,000 pesos. Pues, imagínense el que gana 5,000 pesos, 4,000. Es mucho, hermano, no es nada. Amén. No es nada. ¿Por qué es mucho? Porque no te preparaste para honrar a Dios. Porque no te preparaste para reconocer la fidelidad de Dios. ¿Es mucho, hermano? Ahora sí que, como decimos aquí en Mexican Pan de las Tunas, no es ni una pizcachilla de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Vaya rápidamente conmigo. Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, gloria a su nombre. Bendito Dios, aleluya. Aleluya. Versículo 6. Bendito sea su nombre, aleluya. Dice la escritura desde el 5, desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Escuche bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Oh, gloria a su nombre. Bendito sea, Señor, aleluya. Hablar de primicias, hermanos, de pronto no es fácil, pero por el egoísmo y la dureza del corazón del ser humano. Por eso el Señor ama al dador alegre, aquel que no batalla para darle a Dios lo que es de Dios. Dígase, vuelvo a repetirlo, dígase diezmos, primicias, ofrendas, etcétera, etcétera. Cuando consideramos esto que Dios hizo por nosotros, hermanos, ni entregándole semana con semana todo lo que ganamos le pagamos. ¿Con qué pagamos? Hermanos, escuche, no estimó el ser igual a Dios. Él es el creador. Él es el dueño de todo. Lo que acabamos de leer de Jehová la tierra y su plenitud. Lo dice el salmista, lo dice Isaías. Lo dice en 1 Corintios el apóstol Pablo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y aún así, el sentir de Cristo fue, aunque yo soy dueño, me voy a introducir en forma de hombre para rescatar al hombre. Gloria al Rey, aleluya. El dueño del oro y de la plata, escucha bien, el dueño del oro y la plata se hizo pobre. Aleluya. Y hoy día, por no tener cuidado con nuestra administración, no le podemos decir al Señor, entregando primicias, Señor, yo veo tu fidelidad, ¿no? Soy consciente de tu fidelidad, ¿no? ¿Quién se preparó? ¿Quién va a venir de este domingo en los 8 días aquí a pararse para dar la gloria y la honra al Señor, reconociendo su fidelidad, su amor, su inmenso amor, el cual nos mostró en la cruz del Calvario? Amén. ¿Quién lo hace? Ahí se lo dejo de tarea. Dicen, esto yo lo he escuchado en diferentes partes. Como le decía por ahí, creo que fue el miércoles. Dicen los que son más duros, es que Dios no necesita nuestro dinero. Dios no nos pide dinero, Dios nos pide el corazón. Hermano, si tu corazón le pertenece al Señor, tú vas a ir corriendo a honrarlo. ¿En qué? En todo. Y una de esas cosas que incluye el todo es la economía. Y Dios fue el que inició, fue el que dio primero. Ahí es donde radica ese principio divino de las primicias. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con aquellos que sin saberlo se disponen como instrumentos del enemigo para robarle la gloria a Dios, para robarle la honra y la gloria a Dios, diciendo, no, el diezmo es del tiempo de la ley, las primicias es de las fiestas judías, es para los hebreos? Hermano, tanto primicias como diezmos fueron desde antes del tiempo de la ley. Abraham fue y diezmó
Abraham fue y diezmó en Melquisedec. ¿A quién representa Melquisedec? A Jesús. ¿Quién vino a ser rey y sacerdote? Jesús. Por eso nosotros diezmamos en fe, honrando a Dios. ¿Por qué entregamos primicias? ¿Por qué el creyente presenta primicias? Porque reconoce la fidelidad de Dios mostrada desde el principio de la creación. Aleluya. No había ley, no había mandamientos. Claro que sí, Dios le dio mandamientos a Abraham. Había un pacto abrahámico, el cual fue roto. Pero Dios mostró su fidelidad. Vuelvo a repetirle, pero Dios mostró su fidelidad para con el hombre y se presentó a sí mismo en sacrificio. Gloria a Dios. El Señor lo inició. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. El que tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está. Aleluya. No, pues es que el hermano está explicando todo eso para convencernos de que vengamos y le traigamos todo el sueldo. No nos traiga nada. Me acabo de acordar del hermano Ramón Sánchez. Dios bendiga a mi hermano. Hermanos, a veces pensamos locamente, como dicen los del mundo, como dicen muchos en las congregaciones. No, pues es que ya se le está dando mucho al pastor. ¿Quién le dijo que usted viene y me lo da a mí? La palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 7 dice que son las manos de uno que se da testimonio de que vive, las que reciben aquí tus diezmos, tus primicias, tus ofrendas, todo lo que lo traes, todo lo que tú traes, lo entregas a Dios. Por ahí trajo la hermana Amelia. Ay, pues pedirles que se pongan un letrerito, ¿va? No, perdón, hermano. Trajo la hermana Amelia una escoba, un trapeador. ¿Están en mi casa? ¿Viene y me lo dio a mí? No, es para la gloria de Dios. Aquí está, se usa para el aseo del templo, lo trajo para un uso específico. Cada cosa que el pueblo de Dios trae tiene un uso específico. Y la palabra de Dios lo enseña. No le estoy contando, no le estoy echando cuentos para convencerlo de que haga algo y que para Dios sale beneficio. No, mi beneficio es Dios. Habla Jehová y le dice a Moisés, habla Jehová y le dice, hablando de la tribu de Leví, le dice, yo soy tu heredad. O sea que todo lo que le daban en las demás tribus a Jehová se las daba a la tribu del sacerdocio, a Leví. Hoy día el Señor bendice a sus siervos, al ministerio, a través de lo que todo el pueblo viene y le da a Dios. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo no le da a Dios? Se queda el pastor sin comer. Se quisiera el diablo miserable. Por ahí se acordará mi esposa. Una vez hasta regañé a unas personas. Lo que ganas entre tú y tu mujer es 3 o hasta 4 veces más de lo que nosotros agarramos por semana. Y mira qué casa tienes. Mira qué carro tienes. Hermano. Incluso por ahí en cierta ocasión hasta les comentaba, hermano, usted ha entrado a mi casa. Que he entrado a mi casa y se sienten unos cachos de bloque, unos bloques y unos tablones. Así está mi casa.
Le pregunto a la hermana por qué ella ha entrado. No, hermanos. Y eso con todo lo que tenemos lo compramos porque la iglesia da y da y da. No, hombre, hermano, si yo dependiera de la iglesia, sí me moría de hambre. Dependo de Dios. Y cuando usted viene y honra a Dios, hermano, usted es un instrumento de Dios para bendecir al ministerio. O sea que usted está siendo un instrumento, entiéndalo. Lo que usted trae aquí es la honra y la gloria que Dios merece en su economía. Pero también, hay que decirlo, porque escrito está que a través de esto Dios sustenta al ministerio. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice en otra parte, escribiendo a los Corintios, les dice: el que trabaja en el altar come del altar. Ahora, con respecto a todo lo que le mencioné acerca del que da inicio a esto, lo vemos al final del día, lo encontramos manifestado en los posteriores días, como dice Pedro, por amor. Por eso le expliqué todo eso, todo ese asunto. Cuando el hombre fue creado con un principio básico: el amor. El amor. ¿Quién puede hacer esto? Jehová lo inició. En esto establecido por Dios, hablando de las primicias, establecido por Dios, Jehová lo inició. Pero también vamos a encontrar que lo practicaron los hombres al principio. Lo practicaron los hombres al principio. Génesis capítulo 4, versículo 4, dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mire qué interesante. Viene Abel y trae de los primogénitos, primicias. Está hablando de lo primero. ¿Qué está haciendo Abel? Porque le agradó a Jehová esto, porque reconoció la fidelidad mostrada por Dios. Gloria a su nombre. ¿Sí estamos aquí? Reconoció la fidelidad mostrada por Dios. Éxodo capítulo 23, versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Lo practicaron los hombres al principio. Y alguien dirá: hermano, pero ahí está citando la ley de Moisés. Sí, pero estoy citando lo que al Señor le agrada. Por eso leímos primero Génesis capítulo 4. ¿Por qué lo incluyó? ¿Por qué incluyó Jehová Dios en la ley que Dios da al pueblo de Israel a través de Moisés? ¿Por qué lo incluyó? Porque Él es el que instituyó, el que inició las primicias. Por eso le agradó al Señor lo que hizo Abel, y terminó incluyéndolo en la ley. No vinimos a encontrar las primicias a través de la ley de Moisés. No, lo encontramos desde el principio mismo. Desde el principio. Así como Abraham, antes que fuese la ley, fue y depositó diezmos. O sea que antes de que fuese la ley, ya encontrábamos los diezmos. ¿Sí? Por eso se menciona lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque en la ley fue incluido lo que a Dios le agrada. Ahora, punto número 2. Ya vimos en este primer punto, establecido por Dios, vimos que Jehová lo inició, y también vimos que lo practicaron los hombres al principio. Punto número 2, comunión con Dios.
Gloria a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Oye, hermano, ¿está hablando de primicias o de comunión? Hermano, ponga atención. Hablar de primicias, vuelvo a repetirle, es hablar de la fidelidad de Dios. ¿Qué hacía Dios cuando salía? Usted lo ve en Génesis capítulo 3, dice la escritura que Jehová salía a la luz del día, amén, a pasear por el Edén, hermano, para convivir, para tener comunión con su creación. El pecado vino a romper esa comunión. ¿Qué hace el Señor? Lo necesario para que tú y yo recuperemos esa comunión. En Cristo recuperamos nuestra comunión con Dios. Amén, aleluya. Por Adán nosotros fuimos alejados, pero ahora en Cristo somos cercanos a Dios. Amén. Qué maravilloso es Dios, ¿no creen? Amén, aleluya. Y dijo Jehová, Éxodo capítulo 10, Éxodo capítulo 19, versículo 10. Éxodo 19, 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Se da cuenta? Amén. Si lo tienes ahí, versículo 11, ¿cómo dice? Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo de alrededor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toques sus límites. Hasta ahí. Vayan y prepárense. Le dice a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. ¿Por qué? Porque al tercer día yo voy a descender. ¿Para qué, hermanos? Para convivir, para hablarles. Hermanos, Dios estaba deseoso, anhelante de tener comunión con su creación, con el ser humano. Pero había que santificarse, había que limpiarse, incluso por ahí se sigue leyendo, les dice, más adelantito dice, a los varones, no toquen a las mujeres, no tengan intimidad, no se contaminen. No se contaminen. ¿Por qué? Porque para poder convivir y para poder tener comunión con Dios, hay que estar limpios, puros, sin contaminación. Tremendo. Esto no quiere decir que la intimidad del hombre con la mujer en el matrimonio sea pecado. Claro que no estoy diciendo tal cosa. Pero el Señor nos quiere íntegros para Él, para poder convivir con Él a la manera de Dios. Santificados, y dice, y laven sus vestidos. Está hablando espiritualmente, ¿verdad? Amén. Por esto dice a través del profeta Isaías, bienaventurados que lavan sus ropas. Amén. Perdón, Apocalipsis dice, bienaventurados que lavan sus ropas para tener parte del árbol de la vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Se da cuenta? Dios procurando tener una comunión con el hombre, y va más allá. Cuando viene la revelación, esa revelación progresiva nos permite ver que nuestra relación no es con una sola persona, es con tres. En este caso, Juan menciona al Padre y al Hijo. Pero ¿quién permite esa comunión? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a su nombre. Finalmente, en este punto número 2, vamos a ver el aspecto honrando a Dios. Honrando a Dios.
Todo lo que Dios estableció después de la caída del hombre, todo lo que Dios estableció es para que nosotros tengamos comunión con Él. Y una de las cosas que Dios establece desde el principio, como lo vimos ahorita, son las primicias. Son las primicias. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Tal vez alguien se diga a sí mismo: bueno, pero aquí el hermano está hablando de fidelidad. Hermano, casi todo lo que hemos estado hablando es precisamente de eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, hermanos, se cumple lo que la palabra de Dios dice, que Él honra a los que le honran. Y dice el versículo 10, ahí en Proverbios, lo leo el 9 y el 10 juntos: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y versículo 10, y serán llenos fidelidad de Dios. No estoy hablando de la falsa teología de la prosperidad, de que si tú le das a Dios, Él te da. No. Estamos hablando de fidelidad. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener lo necesario. Y si eres buen administrador, vas a tener más. Vamos a tener más. Y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Por qué de pronto tenemos escasez? Porque no se honra a Dios con primicias. Hermanos, yo conozco gentes, hermanos, aquí hay gentes que tienen años y años en el Evangelio, jamás han entregado primicias. ¿Por qué? Porque su relación, lo que vimos ahorita, su comunión con Dios, es así como que por encimita. Tal vez alguien por ahí diga: pero yo diezmo. Sí, pero hay que honrar a Dios con primicias. ¿Por qué? Recuerde que las primicias es un reconocimiento de que estamos viendo su fidelidad. Su fidelidad. Y esto no tiene que ver con la ley de Moisés. ¿Que se incluyó en la ley de Moisés? Sí, porque a Dios le agradó que alguien le diera primicias. Que alguien reconociera su fidelidad a través de las primicias, a través de los primeros. Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Hermanos, por ahí en cierta ocasión les decía, hablando de las primicias, que por qué los cristianos damos primicias, porque hablando el escritor del Evangelio de Juan, escribe y nos dice que así como se honraba al Padre, hay que honrar al Hijo. De Salmo capítulo 2 dice que hay que honrar al Hijo para que no se enoje. Hay que honrar al Hijo para que no se enoje. O sea que hay que reconocer al Hijo, hay que reconocer su función, hay que reconocer lo que Él ha hecho por nosotros, porque si no, esa ira venidera pudiera caer sobre los hijos de desobediencia. Va a caer sobre los hijos de desobediencia. Más bien, de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le invitaría yo a hacer? Reconozca al Hijo como se reconocía al Padre. Los hebreos reconocían al Padre entregando primicias. Hoy tú y yo le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. ¿Qué hay que hacer entonces? Honrar al Hijo como se honraba al Padre. ¿Con qué honraban al Padre? Trayendo sus primicias. Lo leímos ahorita en Éxodo, pero eso lo encuentran en Deuteronomio, en Números, en Levíticos. Hay mucho donde se habla de las primicias. ¿Por qué? Porque es algo importante.
Es algo importante. Hebreos capítulo 10, versículos 22 y 23. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. ¿Se dan cuenta? Todo esto de honrar a Dios tiene que ver con su fidelidad. Hablando de las primicias, tiene que ver con su fidelidad. Como hijos de Dios, tenemos que considerar algo que yo incluso no lo incluí en el bosquejo, por no pecar de super ultra mega recontra espiritual, por aquello de que de pronto se considera, se usan versículos, se sacan versículos de su contexto y se hace mal uso de ellos. Pero algo que sí puedo mencionar acerca de este pasaje que le voy a leer en Romanos, si quieren hablar de Romanos, un extra, Romanos capítulo 11, versículo, gloria a su nombre. (16) Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, lo que se extiende. Hermano, ¿cómo va a iniciar el año? Aquí, miren, ya terminé, solo le digo esto. Hay quienes cerraron el año diezmando para Satanás en alcohol, cigarros, drogas. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque escucharon la palabra de Dios, escucharon el Evangelio. Llegaron a estar congregándose incluso. Cerraron el año borrachos, con problemas, sin dinero. ¿Por qué? Porque no solo le entregaron diezmos y ofrendas a Satanás, hasta en eso le entregaron primicias, le entregaron todo, se quedaron sin dinero. La diferencia entre darle primicias a Dios y al diablo es que Satanás te deja sin nada. Y Dios, antes de pedirte la primicia, te prepara, te lleva a que te prepares. ¿Por qué? Porque si no tienes una verdadera relación, si no hay una relación, una comunión continua con Dios, hermanos, no podemos ser guiados por Él. Y si no somos guiados por Él, no vamos a ser personas que ahorremos con propósito. No vamos a ser personas que administremos correctamente. Por ahí en cierta ocasión también le decía, el dinero no se gasta, se administra. Cuando el dinero se administra, usted lo va a colocar. Esto es para comprar esto es para comprar aquello, hablando de las cosas que realmente son prioridad. Prioridad. Y una prioridad es el ahorro. ¿Por qué? Porque a través del ahorro usted tiene la oportunidad de iniciar el año entregando primicias. Póngase de pie. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si usted inicia el año santificando, glorificando y reconociendo la fidelidad a Dios en su economía, llévelo durante todo el año. Y durante todo el año su economía va a estar en las manos del Señor. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos puede faltar? Amén.